Hoy te quiero hablar de lo más básico en fotografía, el triángulo de la exposición. Es muy sencillo de entender, pero si quieres tener más contexto, entrar más en contexto, te recomiendo que veas este vídeo donde te explico cómo funciona una cámara y que te va a ayudar incluso aún más a entender muchísimo mejor lo que vamos a explicar a continuación. Y sí te pido que te quedes hasta el final, porque quiero compartir contigo un miedo que yo tuve al principio y que me consta que muchos fotógrafos cuando empiezan, mucha gente cuando está empezando como tú, es un miedo bastante común. Déjame explicártelo y déjame decirte cómo solucionarlo. Sin más, vamos a por el vídeo. La exposición o la correcta exposición del sensor es lo que perseguimos cuando hacemos una fotografía. Vamos a ver en detalle cómo podemos hacer, qué tres variables podemos manejar para que entre al sensor la cantidad exacta de luz que necesita para que la fotografía esté correctamente expuesta, para que no salga ni muy quemada ni muy oscura, que salga en su justa medida. Vamos a ver qué tenemos que hacer. El primer elemento del triángulo de la exposición, por aparición en la cámara, es el diafragma. El diafragma es un elemento que lo tenemos, es una especie de compuerta que tenemos en el objetivo de nuestra cámara y que funciona por apertura, es decir, puede estar o podemos programarlo para que se abra más o menos. En función de que esté más o menos abierto, el rayo de luz va a ser más grueso o más fino, y eso tiene unas consecuencias sobre la fotografía final. Esto todo te lo voy a explicar más en profundidad en el vídeo que te pongo ahora en la tarjeta que sale arriba, si quieres saberlo más en profundidad, pero así genéricamente, en función de la apertura del diafragma, modificamos o jugamos con la profundidad de campo, un concepto que también te explico más en detalle en este otro vídeo que tienes en esta tarjeta. La velocidad de obturación es otro factor, otra variable sobre la que podemos trabajar dentro del triángulo de la exposición. Otra variable que nos va a permitir también modular el rayo de luz, en este caso programando una velocidad de entrada de luz a la cámara mayor o menor. Es decir, vamos a programar el obturador para que funcione a una velocidad muy alta, es decir, que se abra y se cierra muy rápido, o una velocidad muy lenta, es decir, que se abra y se cierra muy despacio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a permitir que entre la luz durante más tiempo, por lo tanto va a entrar más luz, o durante menos tiempo, lo que quiere decir que va a entrar menos luz. Lo que es el obturador y la velocidad de obturación te lo explico aquí en el vídeo que ves en la tarjeta con más detalle, pero también tiene, igual que ocurría con la apertura del diafragma, unas consecuencias sobre la fotografía final. Y el tercer elemento que forma parte del triángulo de la exposición es la sensibilidad del sensor, es decir, el valor ISO, algo que, como los otros dos, también es programable, es decir, podemos decirle a nuestra cámara que baje la sensibilidad del sensor, es decir, que como es muy poco sensible, necesite más cantidad de luz para hacer la fotografía, o que suba la sensibilidad del sensor, es decir, que necesite menos luz para tomar la fotografía. Esto, como ocurre con los dos anteriores elementos del triángulo de la exposición, te lo explico más en detalle en otro vídeo que lo tienes aquí en la tarjeta de arriba, pero también es importante que sepas que, al igual que ocurre con las otras tres variables, el tener un ISO más pequeño o un ISO mayor también tiene unas consecuencias sobre la fotografía final. Ya has visto qué fácil es trabajar con estas tres variables para aprender a exponer bien y conseguir fotos con muchísimo espectro creativo. Pero vamos a lo que te decía al principio. ¿Cuál es el miedo que muchísimos tenemos a la hora de cuando empezamos? Fíjate, a mí y a mucha gente nos ocurre que nos dicen ISO, ruido, pérdida de calidad. Y se nos queda eso como enquistado en la cabeza
y tenemos muchísimo miedo a subir el ISO. Déjame que en el siguiente vídeo te explique cómo hacer fotos subiendo el ISO sin perder calidad, para que tú también te quites ese miedo. Aquí lo tienes, por supuesto, si quieres, suscríbete a este canal. En todo caso, felices fotos.